Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre y les hará mirar 2 veces cada charco de agua que encuentren? Porque lo que les traigo hoy no es solo una leyenda, es una advertencia. En las profundidades del bosque de Blackwood, existe un estanque que no aparece en los mapas. Un lugar donde el agua no refleja del cielo, sino lo que hay debajo. Cadáveres que nunca se pudren, ahogados que regresan intactos y sonríen con la boca llena de barro. Donde cada víctima se convierte en carnada para atraer a la siguiente. Y donde algo antiguo y hambriento espera bajo la superficie. Esta es la historia del estanque de los ahogados inmortales, un lugar que no perdona, no olvida y nunca deja ir a sus presas. ¿Se atreven a descubrir qué sucede cuando el agua decide devorar más que cuerpos? Cuando empieza a robar recuerdos, voces y hasta los rostros de los que amamos. Si están preparados, empecemos. Pero recuerden, después de esto, quizá piensen 2 veces antes de acercarse a un estanque en la noche. O antes de abrir el grifo. El primer ahogado que regresó. La niebla se aferraba al agua como una mano cadavérica. El estanque Blackwood no aparecía en los mapas. No tenía leyendas urbanas, ni siquiera un letrero que advirtiera su profundidad. Solo existía para aquellos que lo necesitaban, borrachos perdidos, parejas en busca de intimidad, suicidas. Pero esa noche, el estanque eligió a su próxima víctima. Mark Reynolds pisó la orilla fangosa, resbalando en el lodo mientras maldecía. Su linterna titubeaba, iluminando apenas 3 metros de agua negra. «Joder, Danny, ¿dónde mierda estás?», gritó, escupiendo el sabor a hierro que flotaba en el aire. Su hermano menor había desaparecido hacía 2 horas después de jurar que alguien lo llamaba desde el agua. Mark no creía en esas estupideces, pero ahora, con el viento susurrando su nombre entre los juncos, empezaba a reconsiderarlo. Un chapoteo lo hizo girar. Algo se movía en el centro del estanque. No era un pez. La figura emergió lentamente, cabello pegajoso cubriendo un rostro hinchado, piel blanca como la cera de una vela, ojos abiertos y vidriosos. Llevaba la misma chaqueta roja que Danny había usado esa tarde. «Danny», la voz de Mark se quebró. El ahogado sonrió. Sus labios, morados y agrietados, se separaron para dejar escapar un hilillo de agua estancada. «Hermano, el agua está tibia», susurró con voz a la vez ahogada y clara, como si hablara desde el fondo de un pozo sin fin. «Ven. Nos están esperando». Mark retrocedió, pero el lodo bajo sus pies se hundió, tragándose sus tobillos. Cuando alzó la linterna de nuevo, eran 5 figuras pálidas, de pie en el agua, con los brazos extendidos. Todas vestían ropas modernas, una chica con piercing en el labio, un hombre mayor con un reloj que seguía funcionando bajo el agua, un niño con los ojos comidos por los peces. Y Danny, ahora a solo 1 metro de la orilla, estirando una mano hinchada. «No puedes escapar, Mark, todos terminamos aquí». El estanque gorgoteó. Burbujas subieron desde las profundidades, arrastrando trozos de ropa y cabello humano. Mark forcejeó, pero el lodo ahora le llegaba a las rodillas. «No eres él», rugió, aunque el terror le hacía temblar hasta los dientes. Danny inclinó la cabeza en un ángulo imposible. «Claro que no. Él ya está abajo, con los demás». Las figuras avanzaron. El agua, quieta y negra como petróleo, no hacía ruido al ser perturbada. Mark gritó cuando las manos frías lo agarraron de los hombros. Y entonces, el estanque se lo tragó. Al día siguiente, la policía encontró la linterna de Mark flotando cerca de la orilla. El oficial a cargo, el sargento Hargrove, escupió al agua antes de retroceder. «Otro maldito suicida», murmuró, ignorando las huellas de manos grabadas en el barro, todas arrastrándose hacia el estanque. Su compañero, un novato pálido, señaló algo entre los juncos. «Sargento, ¿qué es eso?». Era el reloj de Mark. Seguía funcionando. Y las manecillas giraban al revés. Las huellas que conducen al agua. La grabadora chirrió cuando el sargento Hargrove detuvo la cinta. El cuerpo de Mark Reynolds no aparecería. Lo sabía. Lo sentía en el hormigueo que le subía por la nuca cada vez que miraba demasiado tiempo la superficie quieta del estanque Blackwood.
3 desaparecidos en un mes, masculló, pasando las páginas de un informe manchado de café. Todos vistos por última vez aquí. ¿Coincidencia? La puta madre que me parió. Su compañero, el oficial Duran, palideció al observar algo en el barro. Sargento, esto no está en el informe. Hargrove se acercó. Entre las marcas de botas policiales, había huellas descalzas, pequeñas y deformes, como si alguien hubiera arrastrado los pies desde el agua hasta los arbustos. Pero lo más inquietante eran las algas pegadas a los dedos de los pies, frescas y brillantes, como si las hubieran arrancado del fondo del estanque hacía minutos. Llamen a la científica forense, ordenó Hargrove. Y a un maldito sacerdote. El diario de la primera víctima. En la casa abandonada al borde del bosque, encontraron el cuaderno. Las páginas estaban hinchadas por la humedad, pero aún legibles. 12 de octubre. El estanque habla. Dice que mi hermana no está muerta, que solo espera bajo el agua. Anoche soñé con ella. Tenía los ojos abiertos, y me sonreía. Dijo que el frío no se siente después del primer minuto. 14 de octubre. Vi a otros. Están en el agua, de pie, mirándome. El hombre del reloj me hizo señas. Sé que debo ir. Ella me espera. La última página estaba manchada con barro seco y algo más oscuro. Sangre. La verdad bajo el lodo. La científica forense, la doctora Vélez, se arrodilló junto a la orilla con pinzas en la mano. Esto no tiene sentido, susurró, levantando un mechón de cabello rubio. Es de Danny Reynolds. Pero el análisis de ADN de hace 2 días lo ubica aquí, en el agua. ¿Cómo? Hargrove apretó los puños. Lo encontramos flotando la semana pasada. Lo autopsiamos. La doctora Vélez lo miró, con los labios temblorosos. Sargento, el cabello que tengo aquí sigue creciendo. Un grito los hizo girar. Duran retrocedía del agua, blandiendo su pistola. Alguien me tocó. Alguien me jodió la pierna. Su pantalón estaba empapado, marcado por 5 dedos pálidos que se desvanecían en el tejido. La confesión del viejo Tanner. El anciano que vivía en la cabaña cercana, Tobias Tanner, escupió tabaco antes de hablar. Ese charco no es natural. Los indios Lenape decían que era una puerta, que algo del otro lado se quedó atrapado cuando cerraron el camino. ¿Y qué hace?, preguntó Hargrove, aunque ya sabía la respuesta. Tanner rió, mostrando encías sin dientes. Se alimenta. Primero te convence, te hace ver a tus muertos. Luego te ahoga despacio. Y cuando estás listo, te suelta de nuevo. Pero ya no eres tú. Eres un anzuelo. El silencio que siguió fue roto por el sonido de alguien saliendo del estanque a sus espaldas. El regreso. Mark Reynolds estaba de pie en medio del claro, goteando. Su piel estaba intacta, pero sus ojos. Hargrove, dijo Mark, con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. El agua quiere conocerte. El sargento desenfundó su arma, pero ya era tarde. Detrás de Mark, decenas de figuras emergieron del estanque en perfecto silencio. Todos los desaparecidos. Todos sonriendo. Y el agua, quieta y negra, esperando. Lo que el agua esconde. La bala atravesó el pecho de Mark Reynolds sin dejar un solo agujero. El impacto lo hizo tambalear, pero no cayó. No sangró. Solo un hilillo de agua negra brotó de la herida antes de cerrarse como gelatina. Las balas no funcionan aquí, sargento, susurró Mark, inclinando la cabeza en un ángulo antinatural. Nada funciona. Solo el agua. Siempre el agua. Detrás de él, los otros ahogados avanzaban. Sus pies no dejaban huellas en el barro. Sus voces eran ecos de tormentas lejanas. Hargrove retrocedió, empujando a Duran hacia los arbustos. «Corre, maldita sea». El bosque los engulló mientras las risas de los ahogados resonaban a sus espaldas, mezclándose con el crujido de ramas que no se movían por el viento. El archivo maldito. La comisaría olía a café quemado y miedo. Hargrove abrió la caja de evidencias marcada caso Blackwood 1934. Las fotografías en blanco y negro mostraban a un grupo de hombres con overoles, palas y cadenas de hierro forjado alrededor del estanque. En la última imagen, 3 de ellos estaban de rodillas, vomitando agua oscura. «Mierda», murmuró el sargento al leer el informe adjunto. «Lo intentaron».
El reverendo Elias Proust había dirigido un ritual para sellar el estanque en octubre de 1934. Usaron 7 candelabros de plata, sal de mina sin refinar y la sangre de un cordero negro. Funcionó, hasta que alguien rompió las cadenas. El informe terminaba con una frase escrita en rojo: no confíes en los que regresan. Ellos trabajan para ella. La transformación de Duran. El oficial Duran se rascaba la muñeca sin parar. No es nada, gruñó cuando Hargrove le lanzó una mirada. Solo picazón. Pero cuando se arremangó la camisa, ambos vieron las marcas de dedos azuladas alrededor de su brazo, como si alguien lo hubiera agarrado bajo el agua. Y entre los moretones, algo brillaba, escamas diminutas. Tienes que ir al hospital, dijo Hargrove, pero Duran negó con la cabeza, sus ojos vidriosos. Escúchala, sargento. El estanque no miente. Dice que mi madre está ahí, que puedo verla otra vez. Su voz sonaba extraña, como si hablara desde el fondo de una bañera. La doctora Velez y la autopsia imposible. El cadáver de Danny Reynolds yacía en la mesa de acero, perfectamente conservado a pesar de llevar días muerto. No hay signos de putrefacción, explicó la doctora Velez, pasando un bisturí sobre la piel pálida. Pero mira esto. Al cortar el estómago, un chorro de agua estancada brotó, seguido de algas vivas y algo que se retorcía. ¿Son gusanos?, preguntó Hargrove, conteniendo las náuseas. No, respondió la doctora, con un hilo de terror en la voz. Son dedos, miniaturas, pero definitivamente humanos. El cadáver de Danny sonrió de repente. Y entonces, las luces se apagaron. La visita nocturna. Esa noche, Hargrove despertó con alguien sentado al borde de su cama. ¿Duran?, musitó, alcanzando su arma bajo la almohada. Pero no era Duran. Era el reverendo Proust, o algo que llevaba su piel. El hombre muerto en 1934 goteaba agua fétida sobre las sábanas, sus ojos blancos como huevos podridos. No puedes sellarlo otra vez, susurró el cadáver. Ella aprendió. Ahora usa a los que amas como carnada. Antes de que Hargrove pudiera reaccionar, la figura se derrumbó en un charco de agua negra, dejando atrás un candelabro de plata oxidado. La última advertencia de Tanner. Al amanecer, encontraron a Tobias Tanner colgado de un roble cerca del estanque. No usó una soga. Lo sostenían raíces vivas, entrelazadas alrededor de su cuello como venas hambrientas. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, llena de barro y sanguijuelas. En su mano izquierda, apretando un papel arrugado, había un mensaje. Ella viene con la lluvia. Y en el estanque, flotando suavemente, el cuerpo de Duran sonreía boca arriba, con los ojos abiertos y lleno de agua. La sangre que sella. La lluvia comenzó a caer en cuanto Hargrove pisó el cementerio abandonado. No era agua normal. Era pesada, viscosa, como si el cielo sudara pus. Le quemaba la piel donde tocaba, dejando rastros rojizos que olían a carne podrida y cobre. La tormenta había empezado exactamente cuando el reloj de la comisaría marcó la medianoche, sus agujeras deteniéndose en ese momento como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Ella viene, había susurrado el cadáver de Proust. Y ahora, bajo la lluvia negra, Hargrove entendió los ingredientes del ritual. El candelabro de plata del reverendo brillaba en la oscuridad, su luz parpadeando contra las 7 tumbas dispuestas en círculo alrededor del estanque. Cada una correspondía a una víctima del ritual de 1934. La doctora Velez, con guantes de látex hasta los codos, colocó los otros elementos sobre una lona. Sal de mina sin refinar, robada del museo local. 3 cabellos de un ahogado, arrancados del cadáver de Danny Reynolds mientras se retorcía en la mesa de autopsias. El corazón de un cordero negro, aún palpitando dentro de un frasco de formol. Falta lo último, dijo la doctora, mirando a Hargrove con ojos de insomnio. La sangre voluntaria. El sargento no dudó. Con un bisturí, se cortó la palma de la mano y dejó que su sangre goteara sobre el candelabro. Que arda hasta el amanecer, murmuró. O que nos arrastre a todos al infierno. El asedio de los ahogados. Los primeros dedos emergieron del agua justo cuando Velez comenzaba a recitar las palabras en latín del manuscrito de Proust. Eran docenas,
luego cientos, luego incontables. Manos hinchadas, pálidas, algunas descompuestas hasta el hueso, otras tan frescas como si sus dueños acabaran de morir. Todas se aferraban a la orilla, arrastrando cuerpos que no respiraban pero que sonreían. «No mires», gritó Hargrove, pero era demasiado tarde. Veles había visto a su madre entre los ahogados, con el mismo vestido azul que llevaba el día que se suicidó en la bañera. «Mija. El agua es paz», lloró la figura, extendiendo los brazos. «Ven conmigo». La doctora gritó, rompiendo el círculo de sal para correr hacia ella. Hargrove la agarró del brazo en el último segundo, arrastrándola de vuelta al centro del ritual. «No es ella. Es el estanque». Pero Veles ya no escuchaba. Sangraba por la nariz, sus pupilas dilatadas hasta casi cubrir el iris. «Tienes razón. No es ella», susurró, antes de sacar una pistola y dispararse en la sien. El cuerpo de la doctora cayó hacia atrás, directo a los brazos de los ahogados, que lo arrastraron al agua en segundos. El verdadero poder del estanque. El candelabro parpadeó, amenazando con apagarse. Hargrove comprendió entonces la verdad: el estanque no solo tomaba cuerpos, tomaba recuerdos. Cada ahogado era un trozo de alguien más, una memoria robada y convertida en carnada. Danny, Mark, Duran, Veles. Todos habían sido reemplazados por versiones vacías, mientras sus esencias verdaderas se pudrían en las profundidades. Y ahora, el agua se alzaba en un muro de casi 3 metros, rodeándolo, mostrando caras en su superficie. Las caras de todos los que había perdido, incluyendo la de su hijo pequeño, ahogado en un lago 10 años atrás. «Papá», llamó la voz desde el agua. «Aquí no duele». Hargrove cayó de rodillas. La elección. El candelabro estaba casi apagado. Una mano fría se cerró sobre el hombro de Hargrove. Era Duran, o lo que quedaba de él, con la piel despegándose en jirones y los ojos llenos de gusanos. «Sargento. Déjate llevar», murmuró, mientras otros brazos lo rodeaban. «El agua es eterna». Hargrove miró hacia el candelabro, luego al estanque. Y entonces, sonrió. «Tienes razón», dijo, antes de arrojar el candelabro al agua. La plata se hundió como una piedra. Y el estanque rugió. Lo que el agua se llevó. El candelabro de plata se hundió en las profundidades. Y el estanque vomitó a sus muertos. Hargrove lo sintió antes de verlo. Un temblor bajo sus pies, como si la tierra misma se hubiera quebrado. El agua negra comenzó a retorcerse, formando un remolino perfecto en su centro. Y entonces, los ahogados empezaron a salir. No como antes, arrastrándose en silencio. Saliendo a pie firme. Decenas. Cientos. Todos los que el estanque había robado a lo largo de los siglos. Sus ropas iban desde harapos coloniales hasta jeans modernos, sus cuerpos en distintos estados de descomposición, pero todos con la misma sonrisa húmeda y los mismos ojos vacíos. Y al frente de ellos, Duran. Su uniforme estaba empapado, su piel hinchada y gris, pero caminaba con la seguridad de quien ya no teme a nada. «Gracias, sargento», dijo, con voz que resonaba como eco de caverna. «Nos liberaste». Hargrove retrocedió, pisando algo blando. El cadáver de la doctora Veles yacía a sus pies, con el agujero de bala en la sien aún humeante. La verdad del candelabro. El estanque no se había sellado en 1934. Se había calmado. El ritual del reverendo Prous no había cerrado la puerta, solo la había cerrado con llave. Y la plata del candelabro era esa llave. «Nos obligabas a esperar», susurró una voz a su izquierda. Hargrove giró y vio a su hijo, pequeño y pálido, con el mismo overol azul que llevaba el día que desapareció en el lago. «Pero ahora podemos salir, papá. Gracias a ti». El niño extendió una mano hinchada. Hargrove sintió el frío penetrar sus huesos. El pueblo se despierta. A 3 kilómetros de distancia, el pueblo amaneció con el estanque seco. No vacío. Seco como si nunca hubiera existido agua allí. Las noticias hablaron de un fenómeno geológico inusual, pero los habitantes sabían la verdad.
Lo escuchaban en los susurros que llegaban por las cañerías, en el goteo constante de los grifos aunque estuvieran cerrados, en los sueños donde alguien los llamaba desde el sótano inundado. Y esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, los grifos de todo el pueblo comenzaron a vomitar agua negra. La última sonrisa de Hargrove. El sargento no luchó cuando las manos lo arrastraron al centro del estanque seco. No gritó cuando la tierra bajo sus pies se abrió, revelando un abismo de agua infinita donde criaturas más antiguas que la humanidad nadaban en círculos, esperando. Y cuando el niño que llevaba la cara de su hijo le susurró: él siempre estuvo aquí, papá. Solo tenías que mirar. Hargrove finalmente entendió. El estanque no era una maldición. Era un vientre. Y ahora, después de siglos de hambre, por fin estaba satisfecho. 3 días después, el oficial Duran regresó a la comisaría. Su piel estaba extrañamente pálida, su sonrisa demasiado amplia, pero nadie lo notó. Nadie parecía recordar que había desaparecido. Cuando el nuevo sargento le preguntó por Hargrove, Duran señaló hacia el bosque. Ahí está, en el agua. Y mientras el viento llevaba del olor a algas podridas hacia el pueblo, los grifos de la comisaría comenzaron a gotear. Fin. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Si llegaron hasta aquí, felicidades, porque han sobrevivido al terror del estanque de los ahogados inmortales. Pero antes de que se vayan, quiero saber, ¿qué sintieron al descubrir los secretos de esas aguas malditas? ¿Escucharon algún ruido extraño mientras escuchaban la historia? ¿O tal vez sintieron esa sensación de humedad en la nuca que no lograron explicar? Esta historia no fue solo sobre ahogados que regresan. Fue sobre lo que yace bajo la superficie de lo que creemos conocer. Y como siempre, la próxima historia que les traeré será igual de inquietante, igual de misteriosa y, sobre todo, igual de real como solo en este canal saben hacerlas. Así que, buscadores de misterios, si les gustó este viaje al horror acuático, no olviden dejar su me gusta, compartir con otros valientes y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse lo que viene. Porque el misterio nunca termina. Solo espera a que ustedes estén listos para escucharlo. Hasta la próxima. Y recuerden, el agua siempre tiene memoria. Y a veces, recuerda demasiado. Misterios misteriosos.